The Lord of the Mysteries. Volumen 1, capítulo 2, situación. Souminguri retrocedió asustado ante la vista que le recibió. No creía que la persona frente a él de verdad fuera él mismo, sino un cadáver disecado. ¿Cómo podría una persona con heridas tan graves seguir viva? Volvió a voltear la cabeza, incrédulo, y revisó el lado contrario. A pesar de que estaba a cierta distancia y la iluminación era pobre, aún podía ver la herida penetrante y las oscuras manchas de sangre roja. ¡Vaya! Souminguri dio un suspiro profundo, esforzándose por relajarse. Extendió la mano, presionando el lado izquierdo de su pecho, y sintió su corazón acelerado, que exudaba una enorme vitalidad. Luego, tocó su piel expuesta. Debajo de la ligera frialdad se encontraba un calor fluyente. Cuando se agachó y verificó que sus rodillas podían doblarse, Souminguri se puso de pie de nuevo, calmándose. ¿Qué está pasando?, murmuró con su ceño fruncido. Planeaba inspeccionar su herida en la cabeza seriamente una vez más. Avanzó 2 pasos y de repente se detuvo. La luz de la luna sanguínea era relativamente oscura, por lo que no le sería posible realizar una mejor inspección. Un fragmento de memoria se activó mientras Souminguri giraba la cabeza para mirar las tuberías de color grisáceo y la lámpara de metal en la pared justo al lado del escritorio de estudio. Esa era la lámpara de gas más común en la época. Su llama estable y sus capacidades de iluminación eran excelentes. Con la situación familiar de Klein Moretti, incluso una lámpara de queroseno era un sueño, mucho menos una lámpara de gas. Usar velas era lo más apropiado para su estatus económico. Sin embargo, cuando quemó el aceite de medianoche hace 4 años para ser admitido en la Universidad de Coy, su hermano mayor, Benson, sintió que era un asunto importante del cual dependía el futuro de su familia. Por lo tanto, insistió en crear condiciones de estudio favorables para Klein, incluso si eso significaba endeudarse. Por supuesto, Benson, quien sabía tanto leer como escribir y había trabajado durante varios años, no era una persona imprudente que no pensaba en las consecuencias. Tenía bastantes trucos bajo la manga. Razonó con el propietario para elevar los estándares del apartamento instalando tuberías de gas para mejorar la probabilidad de alquileres futuros. El propietario accedió y patrocinó el dinero para completar las modificaciones básicas. Luego, utilizando la comodidad de trabajar en una empresa de importación-exportación, compró una lámpara de gas completamente nueva que estaba casi al precio de costo. Al final, todo lo que necesitaba era usar sus ahorros y no necesitó de pedir dinero prestado. Después de que el fragmento de memoria pasó por su mente, Souminguri llegó al escritorio donde giró la válvula de la tubería y comenzó a torcer el interruptor de la lámpara de gas. La luz no descendió sobre Souminguri como él esperaba. Giró el interruptor unas cuantas veces más, pero todo lo que hizo la lámpara de gas fue chisporrotear y permanecer oscura. Retirando su mano y presionando su sien izquierda, Souminguri buscó la razón hurgando en sus fragmentos de memoria. Unos segundos después, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Llegó a la instalación de la máquina que estaba igualmente empotrada en la pared y tenía tuberías de color grisáceo conectadas a ella. Este era el medidor de gas. Después de ver los engranajes y rodamientos expuestos, Souminguri sacó una moneda de bolsillo de sus pantalones. Era de color amarillo oscuro y tenía un brillo de bronce. El frente de la moneda estaba grabado el retrato de un hombre con corona, y en la parte posterior había el número 1 sobre un manojo de trigo. Souminguri sabía que esta era la moneda más básica del reino de Loen. Se llamaba peñique de cobre. El poder adquisitivo de un peñique de cobre era aproximadamente 3 a 4 yuanes antes de su transmigración. Tales monedas tenían otras denominaciones, como el penique de 5, el medio penique y el cuarto de penique. A pesar de los 3 tipos, las denominaciones no estaban en unidades lo suficientemente pequeñas. En la vida cotidiana, uno tenía que comprar varias cosas diferentes de vez en cuando solo para gastar una sola moneda. Tras lanzar la moneda, que solo fue acuñada y circulada después de que el rey Jorge III ascendiera al trono, unas cuantas veces, Souminguri la introdujo en la delgada boca vertical del medidor de gas. Después de que la moneda cayó al fondo del medidor, inmediatamente sonó el ruido de los engranajes chirriando, produciendo un corto pero melódico ritmo mecánico. Souminguri miró el medidor durante unos segundos antes de regresar al robusto escritorio de madera, extendiendo la mano para girar el interruptor de la lámpara de gas.
Después de algunos chisporroteos, hubo un sonido agudo. Una columna de fuego se encendió y creció rápidamente. La luz brillante primero ocupó el interior de la lámpara de la pared antes de atravesar el vidrio transparente, cubriendo la habitación de un resplandor cálido. La oscuridad se alejó rápidamente mientras el carmesí se retiraba por la ventana. Souminguri se sintió tranquilo por una razón desconcertante mientras se acercaba rápidamente al espejo del tocador. Esta vez inspeccionó seriamente su frente y no se perdió ni un solo detalle. Después de algunas rondas de inspección, se dio cuenta de que aparte de la mancha de sangre original, ya no salía líquido de la grotesca herida. Parecía como si hubiera recibido la mejor hemostasia y vendaje. En cuanto al cerebro blanco grisáceo que se movía lentamente y el crecimiento discernible de carne y sangre alrededor de la herida, significaba que la herida podría tardar 30 a 40 minutos o quizás incluso de 2 a 3 horas antes de que solo dejara una ligera cicatriz. ¿Será obra de los efectos restantes de la transmigración? Souminguri curvó la esquina izquierda de su boca mientras murmuraba en silencio. Tras eso, soltó un largo suspiro. No importaba mientras se mantuviera con vida. Luego de relajar su mente, cubrió un cajón y sacó un pequeño trozo de jabón. Tomó una de las viejas y desgastadas toallas que colgaban del lado del armario y abrió la puerta. Luego, caminó hacia el baño público que compartían los inquilinos del segundo piso. Sí, debería limpiar las manchas de sangre en mi cabeza o seguiré pareciendo una escena del crimen. No importa asustarme a mí mismo, pero si asusto a mi hermana Melissa cuando se levante temprano por la mañana, será bastante problemático. El corredor exterior estaba completamente oscuro. Las siluetas apenas se acentuaban con la luz de la luna carmesí de la ventana al final del corredor. Parecían un ojo de monstruo que observaba silenciosamente los vivos hasta altas horas de la noche. Souminguri aligeró sus pasos mientras caminaba hacia el baño comunal con notable miedo. Cuando entró, había aún más luz de luna, lo que le permitió ver todo claramente. Souminguri se paró frente a un lavabo y giró la perilla del grifo. Al escuchar el sonido del agua corriendo, de repente recordó a su casero, el señor Frankie. Como el agua estaba incluida en el alquiler, este caballero pequeño, delgado, que siempre llevaba sombrero de copa, un chaleco y un traje negro, inspeccionaba activamente el baño para tomar nota de cualquier sonido de agua corriente. Si el agua corría demasiado fuerte, el señor Frankie ignoraría todas sus cualidades de caballero al agitar su bastón y golpear la puerta del baño, gritando cosas como «¡Maldito ladrón! Debería darte vergüenza desperdiciar agua. Te recordaré. Si veo que esto sucede otra vez, lárgate con tu sucio equipaje. Recuerda mis palabras. Este es el apartamento más barato de la ciudad de Tingen. No encontrarás un casero más amable en ningún otro lugar». Apartando esos pensamientos, Souminguri utilizó una toalla húmeda para limpiar repetidamente las manchas de sangre de su cara. Después de revisarse a sí mismo usando el espejo desgastado en el baño y verificar que todo lo que quedaba era una herida horrorosa y una cara pálida, Souminguri se relajó. Luego, se quitó su camisa de lino y utilizó una barra de jabón para lavar las manchas de sangre. En ese momento, frunció el ceño y recordó un posible problema. La herida era demasiado exagerada y había demasiada sangre. Aparte de su cuerpo, la habitación probablemente aún tenía signos de su lesión. Después de que Souminguri terminó con su camisa de lino unos minutos más tarde, regresó rápidamente a su apartamento con una toalla húmeda. Primero, limpió la marca de la mano ensangrentada en el escritorio y luego, usando la iluminación de la lámpara de gas, buscó las marcas esparcidas por la habitación. Inmediatamente descubrió que una cantidad considerable de sangre había salpicado en el suelo debajo del escritorio, y había una bala amarilla junto a la pared de su izquierda. ¿Se disparó apuntando a la sien? Después de caminar y relacionar las pistas de antes, Souminguri tenía una idea aproximada de cómo había muerto Klein. No tenía prisa por verificar esa suposición. En cambio, se dedicó a eliminar las manchas de sangre y a limpiar la escena. Luego, tomó la bala y volvió a su escritorio. Abrió el cilindro del revólver y sacó todas las rondas en él. Un total de 5 balas y un casquillo que tenía un brillo de latón. En efecto, Souminguri miró el casquillo vacío frente a él y metió las balas de nuevo en el cilindro mientras asentía. Desvió su mirada a la izquierda, fijándola en las palabras del cuaderno. Todos morirán, incluido yo. Tras eso surgieron aún más preguntas en él. ¿De dónde salió la pistola?
¿Fue un suicidio o un asesinato encubierto? ¿En qué tipo de problemas podría meterse un graduado en historia de origen humilde? ¿Por qué este método de suicidio solo deja tan poca sangre? ¿Sería gracias a los efectos curativos que trajo mi transmigración? Después de reflexionar por un momento, Souminguri se cambió a otra camisa de lino. Sentándose en la silla, comenzó a reflexionar sobre asuntos más importantes. La situación de Klein todavía no era algo que le preocupara. El verdadero problema era averiguar la razón de su transmigración y si podía regresar. Sus padres, parientes, mejores amigos y compañeros. El fascinante mundo de Internet y todo tipo de delicias maravillosas. Esas eran razones que impulsaban su deseo de regresar. La mano derecha de Souminguri estaba sacando subconscientemente el cilindro del revólver y volviéndolo a colocar en su lugar, una y otra vez. No había habido mucha diferencia para mí entre este periodo de tiempo y en el pasado. Solo tuve un poco de mala suerte últimamente. ¿Pero por qué transmigraría sin un motivo aparente? Mala suerte. Sí, intenté un ritual para mejorar la suerte antes de cenar hoy. Un pensamiento cruzó la mente de Souminguri, iluminando los recuerdos que estaban ocultos por una niebla de confusión. Como un calificado político de teclado, historiador de teclado, economista de teclado, biólogo de teclado y folclorista de teclado, siempre se consideró como un aprendiz de todo. Por supuesto, su mejor amigo a menudo se burlaba de él como un aprendiz de todo y maestro en nada. Pero uno de sus muchos conocimientos era sobre la adivinación china. Cuando visitó a su ciudad natal el año pasado, descubrió un libro titulado Adivinación por excelencia y artes arcanas de la dinastía Qin y Han, en una vieja librería. Parecía bastante interesante y podría ayudarlo a hacerse notar en Internet. Así que lo compró. Desafortunadamente, su interés fue efímero. El texto vertical que utilizaba hizo que la experiencia de lectura fuera espantosa. Todo lo que hizo fue hojear las primeras páginas antes de tirarlo a un rincón. Había experimentado una racha de mala suerte en el último mes, perdiendo su teléfono celular, clientes que se escapaban después de engañarlo, errores en el trabajo. Solo entonces recordó de repente el ritual para mejorar la suerte escrito al principio del libro. Además de los requisitos, eran extremadamente simples, sin necesidad de poseer mucho conocimiento sobre el tema. Todo lo que necesitaba era conseguir 4 porciones de alimento básico de su área y colocarlos en las 4 esquinas de su habitación. Podía colocarse sobre muebles como mesas y armarios. Luego, de pie en medio de la habitación, tenía que dar 4 pasos en sentido antihorario para hacer un cuadrado. El primer paso requería que se recitara con seriedad. Las bendiciones provienen del Señor inmortal, del cielo y la tierra. El segundo paso era recitar en silencio. Las bendiciones provienen del Señor celestial del cielo y la tierra. El tercer paso fue: las bendiciones provienen del exaltado emperador del cielo y la tierra. Y el cuarto paso fue: las bendiciones provienen del digno celestial del cielo y la tierra. Después de dar los 4 pasos, necesitaba cerrar los ojos y esperar 5 minutos en su lugar original. Solo entonces se consideraría completa la ceremonia. Como no le costaba nada, encontró el libro, siguió los estipulados pasos y lo hizo antes de cenar. Sin embargo, no pasó nada en ese momento. ¿Quién hubiera pensado que realmente transmigraría en medio de la noche? Transmigración. Hubo una pequeña probabilidad de que sea debido a ese ritual para mejorar la suerte. Sí, debía intentarlo aquí mañana. Si realmente es por eso, tengo la oportunidad de transmigrar de regreso. Souminguri dejó de mover el cilindro del revólver. De repente, se enderezó en su asiento. De todos modos, debía de intentarlo.